Corría el año 1994, Jim Carrey, que ya era una estrella del humor hollywoodense, había hecho La Máscara, había hecho Tonto y Retonto, había hecho Ace Ventura, todas en ese mismo año, fue convocado por Joel Schumacher para sumarse al reparto de Batman Forever, un Batman de Val Kilmer. Fue una película olvidable, haciendo del villano Enigma. Y el villano de Oscar era Tommy Lee Jones, ganador del Oscar, un actor más que consagrado. Y Jim Carrey se dio cuenta que Tommy no tenía mucha onda con él. El rodaje no habían hecho muchas escenas juntas, pero no había muy buen feeling y un día estaba cenando en un restaurante de la lujosa ciudad de Los Ángeles y alguien le dijo que estaba Tommy Lee Jones. Y dice, está Tommy, voy a ver si puedo romper un poco el hielo acá. Y se le acercó. Tommy lo vio y se puso medio pálido, medio nervioso. Le dice, ¿cómo anda Johnny? De Johnny no, Tommy. Tommy se para, medio que le atina a dar un abrazo. Y ahí le dice, ¿todo bien? Dice, te odio. Realmente no me gustás. Jim Carrey quedó pálido, fue como que le clavaron una daga. Le dice, simplemente no puedo aguantar tu bufonería. Y ahí Jim Carrey se dio cuenta que no solamente era amado, sino que también, por su bufonería, por su forma de hacer reír, también podía ser odiado. Visión Global, episodio 7. Hola Jim. Buenas, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a Visión Global, un espacio para hablar de series en Topic. Hoy vamos a hablar de Jim Carrey, una persona que habló con la cola. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Cómo estás, Fabri? Qué linda cara nos estás mostrando hoy. Bastante complicado arrancar así, la verdad. La puta madre. Todas las caras de Jim Carrey, esa era una. sí. Preguntale a Guille que estaba cerquita. No, yo, todo bien. O sea, me parece que amplifica perfectamente el hecho de las 1000 caras de Jim Carrey. Totalmente. Sí, bueno, esta es la cara más cerrada que tenía Jim más Carrey. oscura. Recordamos que en Ace Ventura, la película del 94, él tenía como una doble personalidad que una hablaba con su trasero, dirían bien. en la traducción de español latino. Muy bien. Y ya que estoy en el 1994, Qué añón para él. es el año de Jim Carrey, ¿no? Total. Y- Es un año que se estrenaron un montón de buenas películas. El Rey León, en lo animado. Sí. Se estrenó Simba. Forrest Gump. Me gusta el contexto Se cinematográfico estrenó de la época. Forrest otra, Gump, qué película. Forrest Gump, que fue la que ganó el Oscar, Sí. de Robert Zemeckis. Se estrenó En busca de mi destino, es la de Tim Robbins y Morgan Freeman. Pero esa también ganó. La de la cárcel. Esa- Fue del mismo año. ¿No fue 95? Fue en 94. Busca Mirá. mi destino, ¿no estás diciendo Sueños de Libertad? No, Sueños de Shawshank Libertad. Redemption. Shawshank Ahí va. es- Shawshank Ahí va, Redemption. sí. Ahí va. Con Matt Damon, ¿no es? No, Tim Robbins. Tim Robbins y el otro. Y Morgan Freeman. Morgan Freeman. Y Morgan Freeman. También se estrenó Pulp Fiction. Es verdad. ¿Qué año? ¿Qué Sí, año para el es cine? un gran año, pero a nivel de comedia se estrenaron 3 películas del mismo actor como protagonista, que fue Ace Ventura, Tonto y Retonto, y para mí, mi favorita, y creo que es la mejor, La Máscara. Y ahí un tipo, un canadiense, que había trabajado en Living in Color, algunos shows de comedia con pasajes bastante fugaces, que salía de los lugares de stand-up o de comedia de monólogo del Bajo de Los Ángeles, pasó a ser una estrella mundial del humor. Y después de eso, empieza a concatenar una serie de películas humorísticas que casi no lo dejan atrapado en ese rótulo. Después mete Mentiroso, Mentiroso, una película donde él no puede mentir, porque Sí, es tan buenísima. mentiroso que el hijo, para su cumpleaños, pide que su padre no mienta más. Entonces él no puede mentir y lo mete en una serie de aprietos. Eso después tiene una réplica muy similar en el 2008, que fue su última gran película de humor, en Sí Señor, donde una persona que estaba pasando un mal momento decide meterse en una especie de secta donde le decía que sí a todo. Pero antes, y entre medio, mete Todopoderoso en el año 2003, donde hizo de Dios, una película muy cómica. 2 años después, Las locuras de Dick and Jay con Tea Leoni, donde hace de un ejecutivo que tenía ganas de ser socio de su empresa, y el día que lo hacen socio Sí. era un engaño y lo meten en unos galimatías legales donde pierde todo, entonces empieza como a robarle a los vecinos para mantener su estatus. Muy divertida. Y después tuvo otras películas entre medio que no tuvieron tanta repercusión, como El hombre del cable, la The película, Cable una película del 96 con Ben Stiller, con Pero Matthew Broderick. que en realidad
dicen que envejeció bien esa película. Yo la quiero rever porque dicen que compone como un villano. Todo loco. Sí, como Todo ahí, loco. como un stalker, ¿viste? Sí, tóxico. sí. Habría que verla Y- con los lentes, con la óptica de hoy en día también, me ¿no? parece, Que pero que resignificamos funciona, mucho eso. exacto. Claro. Sí. Bueno, Homero Simpson en un capítulo de Los Simpsons. Yo me quedé Sí, con sí. eso que ¿Y dijiste. qué va a hacer, no? Van como De una Family especie Guy. de lugar, como Sí. si fuera un Hollywood Planet de estos, donde comen y hay cosas de Hollywood. Y había un guión de The Cable Guy, el hombre del cable. Y Homero lo agarra y lo rompe y dice: casi arruinas la carrera de Jim Carrey. Pero no excelente. pudo. Me encanta No. que haya citado a los Simpsons acá. Por supuesto, Lo bien porque que hace Son Fabricio. cine también. Sí. claro que son cine. Pero entre eso también metió otras películas que no eran 100% comedia, por más que él siempre te saca una carcajada. Sí. Que también marca. Además, Jim Carrey, y lo traigo a colación el prólogo, él quería ser un actor dramático también, o quería probar Claro. al mundo que él también podía ser un actor dramático y no solamente un bufón. Y eso le pesó bastante en su vida y en su carrera, y lo llevó a tomar otros rumbos, haciendo películas como The Truman Show, haciendo películas como El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, como Número 23, como El hombre en la luna, y de esas películas también vamos a hablar. A grandes rasgos, Jim Carrey en la vida de ustedes. Somos todos niños de los 90. Somos todos millennials. No, yo siento que esa mirada del bufón como enojado ante que no puedo hacer drama, ya ahora como que los distintos casos que han acontecido de comediantes que han hecho drama y que funcionan, desde, no sé, de Francella ahora, pero siempre como que Adam Sandler también lo ha hecho, Jim Carrey, como que han hecho darse cuenta que lo más difícil es hacer reír. Sí. Sí, O Sin sea, dudas. el trabajo del humor requiere de un timing, de también la risa uno no se la da a cualquiera. Mm. En esta cosa de cómo hacer humor, quién dice tal chiste o tal otro, es muy distinto. Yo no sé, no me siento una persona, no me considero una persona graciosa en lo personal en muchas ocasiones y siento que el mismo chiste otra persona lo dice mejor y cómo lo narra. Y Jim Carrey, o sea, mismo cuando vos hablas del gran año 94, que es increíble, los tres personajes que compone, si bien uno diría, es Jim Carrey en todas sus facetas, son unos tres re distintos. O Sí. sea, entre Totalmente. Total. entre Ventura, Tonto y Retonte, La Máscara. La Máscara es una composición. Stanley Ipkiss. La Máscara aparte es un tipo como recontra frustrado, ¿se acuerdan? Que no tiene nada que ver con Ace Ventura, que es un tipo que la vida es totalmente locura y está, Que está así, totalmente en claro. otra. Y eso está salado. A mí hay una escena que obviamente no la traje porque no vamos a hablar como mucho de La Máscara. Pero La Máscara tiene cosas que están saladas, vos. Obvio. Que para su época estuvo zarpado. Y me acuerdo mucho de una escena en la que los invito a verla en la peli y a descubrir esta escena y nos ponen en los comentarios si la vieron y si les gustó. A ver. Hay una escena que él está interpretando, o sea, está con la máscara puesta en su living y empieza a limpiar toda la casa. Y él lo limpia haciendo todo un trompo, igual al que hace al movimiento de Tasmania, Sí, el demonio claro, de Tasmania. obvio. Y en el sillón, le vamos a dejar la foto acá después en Instagram. En el sillón hay un almohadón del demonio de Tasmania. Claro. Y es como esas cositas, ¿viste? Esas que te perladas. dejan. Sí, a nivel de lenguaje que a mí me encantan. Obvio. Hasta eso tenía. Es que en esa realidad, peli. en esa película, él aparece viendo los Looney Tunes y él se muestra como un fanático de los Looney Tunes. Por Exacto. eso La Máscara hace como el demonio de Tasmania, hace como el Pato Lucas, hace como Claro, el todos en lobo. uno. Claro, Mirá. él toma todas las cosas de los Looney Tunes para el personaje de La Máscara. Me acuerdo, O sea, del está- lobo cuando está viendo a Cameron Díaz ahí en Claro. el club. Y salta como el Pato Lucas en un momento, Sí. ¿viste? Que va pim, 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 O sea, pim. sí, no la volví a ver, entonces no tiene tan fresco todo eso, pero tiene todo. Acabas de darle mucho más sentido a lo Y que pará, acabo y de Y tenía- tiene como esa ironía de Bugs Bunny también. Sí. Y dos personajes en uno, ¿no? Sí, Con y sí. Sin. Sí. Que también, digo, se repite eso en varias películas de él. El Con Sí. y Sin, ¿no? Sí. Porque también está en. Irene Yo, mi otro yo, que es una persona bipolar. En el acertijo, cuando hace el acertijo también. O sea, como que el desdoble, porque en esto que cuando también repasamos, entre telones, repasando cómo hablar de Jim Carrey, en sus inicios de comediante, de hacer caras, Sí. y de no sé qué, siempre loco era como componía personajes. O Bueno, sea, en por supuesto. Man on the Moon también tiene a Andy Es Kaufman verdad. y a Tony Clifton. esa- la verdad. Antes de irnos para ese lado, que Jim Carrey es un humorista que no hace chistes. Él se planta en un escenario y no hace chistes, sino que es un humor más corporal, es un humor más de imitación, pero él no hace chistes. De Sí, hecho, sí, no es de Sí, remate. es como que le pone más el cuerpo que otra cosa. claro. Y él lo que dice, Claro. o lo que en algún momento dijo, es que la gente necesitaba ver personas desenfadadas o sin preocupaciones. Sin preocupaciones. Y él lo que mostraba era una persona que no tenía preocupaciones. Mm. Y que
ahí él logró una conexión con el público. Pero vamos a empezar a ir por algunos lugares de la vida y la obra de Jim Carrey. Vamos a arrancar con el Guille Trochón, con algo que tituló como La Revolución del Payaso. ¿Qué es la Revolución del Payaso, Guille? El otro día estoy mirando la segunda temporada de una serie que se llama The Rehearsal, El Ensayo, que Ahí va. no sé si la vieron, está en HBO. La primera temporada es una locura, es muy rara, y la segunda más rara aún. Realmente después los invito a que la vean. Y ahí el director y creador y también actor de la serie, que se llama Nathan Fielder, en la temporada 2 arranca como con una cosa de las empresas de aviaciones, darse cuenta que todos los choques que pasaron de aviones, muchos no eran tipo de un quilombo técnico, sino de la comunicación entre los pilotos, entre el piloto y el copiloto. Entonces Ahí va. empieza como comedia, porque la serie trata como mucho el metalenguaje de qué va a hablar la serie. Entonces el loco descubre eso, descubre que muchos de los choques que pasan de aviones es porque no hay una comunicación buena entre el piloto y el copiloto. Incluso hay como falta de comunicación, entonces él quiere hacer como un simulacro de cómo trabajar eso y articular las relaciones humanas entre ellos. Y empieza a investigar, y él es comediante, entonces también esa serie tendría que hacer reír. Y empieza a investigar eso y empieza a decir que también cuando el humano quiso volar, fue visto como una broma. O sea, esto de querer volar, todos los intentos de los hermanos Wright, viste que ve las imágenes de blanco y negro, todos parecían como un chiste. El mundo se lo tomó como una broma. Y ahí él dice una cosa que es, tal vez cada idea nueva es un chiste, hasta que se prueba. Tal vez un payaso puede cambiar el mundo después de todo. Y él con el humor, como comediante, puede cambiar capaz que este problema que pasa en los tripulantes, en los pilotos. Y Jim Carrey es como un payaso que en toda su carrera, en distintas películas, en distintos mojones y en su vida personal, ha sido un payaso que a veces quiso salir del molde, quiso salir más allá. Y creo que el caso para mí más impactante es Truman Show, que retrata la vida de una persona inmersa que nace en un reality show, que es el payaso para toda una sociedad, y que después el payaso se pregunta, bueno, ¿y qué hay detrás de todo esto? Y quiere salir y quiere impactar y darse cuenta y abrir los ojos. Entonces, un payaso que a través del humor igual llega a un lugar dramático y a un lugar de reflexión. Y a mí en esa jugada es como que yo siento que la comedia y el humor en sí es un vehículo muy grande y muy fuerte y muy impactante para hablar y reflexionar. Incluso puede ser hasta como un vehículo para hablar de muchas cosas que a veces no son difíciles. Y en The Truman Show, que está visto como una parodia de los reality shows. Gran Hermano. Sí. Y Es que hoy panóptico. Exacto. Es un panóptico. Hoy la ves. Foucault. Claro. Comunicación, bitch. Hoy la ves y sigue vigente. Tal cual. Sí, Sí. O sea, como decías hoy, lo que resignificamos todo el tiempo, está resignificada hoy en día Truman Show. O sea, Tal cual. Recontra. año 98, un reality show, no sé cuánto. O sea, es como todo lo que genera ahí. Y reviendo la película, es buenísimo ya como arranca, que arranca como bien problema iniciático, que es, se cae un foco. Se Ve cae- algo raro él. Un Claro. caos en cualquier rodaje, ¿no? Claro, Mini caos, mini un infarto. No, y es como realmente lo iniciático. O sea, cae un foco y ahí el loco empieza a sospechar de que hay algo más acá que no estoy viendo. Empieza como a encontrar. Está buenísimo el guión, cómo está articulada esa película. A mostrar cómo se va dando cuenta él de que, ok, estoy adentro de un reality show. O sea, empiezan a pasar un montón de cosas. Y cómo su acting, de vuelta a lo mismo. O sea, acá es mucho más difícil de notar, pero tiene dos caras él. Porque en un momento cuando él ya se da cuenta que está en un reality show, dice, ok, voy a seguir con este personaje que ya tenía Claro. para Claro, que la gente... Cuando se hace consciente. Cuando empieza a hacerse consciente, y después tiene otro que es la investigación que hace él oculto, bueno, dónde está realmente como el lugar que no se filma y intentar investigar qué está pasando. Claro, porque aparte vos como narrador sabés que es un show de él, no es que estás con él en la búsqueda, vos ya sabés lo que es. Claro, y él tiene que lograr despistar a algo que tiene cámaras hasta en todos lados. O sea, es realmente como increíble y el loco empieza a trabajar una psicosis. Porque en realidad lo que trabaja él no es tanto el darse cuenta que es un reality, sino la psicosis. Y me parece como muy fuerte cómo de vuelta él logra otro personaje. Claro. ¿Entendés? En una capa como... Y lo metafóricas que son las pelis de Jim Carrey, ¿no? Porque atrás de toda esa psicosis que hay, para mí por lo menos, como un guiñe a vivir controlado. Claro.
Sí. A nivel de lo que sea. Si lo llevas a... Estamos en el año 98. Bueno, pará. Tiene algo muy parecido a lo de Black Mirror, el episodio que vimos. Exacto. Sí. Con la esposa que hace lo de los chivos. Sí. Claro. Sí. obvio. O sea, en una está. Es espectacular. Está él cortando el pasto y le dice, pero ¿por qué no probaste con la nueva podadora? No sé qué. Sí, Y él ahí empieza a tirar. Y aparte. hay uno de la y creo que es el 1 de las 6, que se llama Joan is Soulful. Es mucho más parecido incluso porque es una mina que se da cuenta de que su Es verdad. vida es un reality show Es verdad. en el que le interpreta Salma Hayek. Sí. Y después Salma nunca la vi. Hayek es Sí. otro reality show. Es como verdad, es verdad. una Sí. cosa dentro de la otra. Bueno, No, también tiene un poco de eso. pero es verdad, porque. Pionera para su época también, Sí, ¿no? En recontra. la temática, Sí. lo que Recontra estás hablando, de la pionera, peli que sí. estás hablando. Sí, y de la realidad de esto de. Porque hay como teorías de que la gente, que todos somos parte de una construcción de una construcción. Entonces Sí, te podés obvio. sentir como inmerso en esa forma de que, bueno, esto está digitado. Sí, para mí ahí arranca su génesis Sí. de conspiranoico, que después con los años empieza a desarrollarlo mucho más. Pero una buena conspiranoia que no es más que... Uno capaz que dice conspiranoia y suena como un poco despectivo, pero es como más una Sí, conciencia de que estamos dentro de un sistema que constantemente nos está como oprimiendo Oprimiendo y y exigiendo. controlando. Exacto. Y ahí hay un paralelismo que está bueno, que Jim Carrey no es Truman, sino que Truman también puede ser Jim Carrey. Tal cual. Truman somos todos. Claro, pero vos repasando la vida de Jim y después lo que seguiremos hablando, el loco realmente estuvo en una vida entre cámaras y en un momento quiso salir. Tal cual. Quiso encontrar dónde termina el cielo. Pa. ¿Entendés? O Sí. sea, hay algo de eso del loco, de que bueno, hasta acá. El fin del mapa del GTA, ¿no? Es que él mismo ¿Dónde lo está? dice. La verdad que vas a caminar Él y- mismo lo dice, incluso ayer repasando el documental Jim and Andy, Tremendo. él lo dice que cuando él grababa The Truman Show era Truman. En la vida real era una persona queriendo escapar como de de su propia realidad para sentirse mejor, ¿no? Claro. Para llenarse de algo, porque se sentía vacío. Y ahí te das cuenta que todos los personajes de él, capaz que algo le dejaron para. O sea, Sin duda. digo, en esta construcción que a veces hay de los actores, que hay algunos que tienen más desdoble y otros que no, Hmm, él capaz que se llevó mucha cosa de cada uno. seguramente, no tengo duda. O sea, porque encima eran. Yo creo también lo que tiene Jim Carrey y su carrera como actor es que todos los personajes que hizo son muy fuertes también. Sí. O Sí. sea, no fuertes en cuanto a sus seguridades y No fortalezas. son superficiales, vos. Digo, tienen Por unas más que están capas. vestidos de comedia, ¿no? Obvio. Que está recontra bastardeada. Yo me acuerdo, hablando de eso que decís, yo no sé si es Robert McKee que lo dijo, Sí. que tiene el libro del guión, que es un libro recontra base. Habla de que los escritores de comedia en realidad son mucho más pesimistas que los escritores de drama, porque por lo general Está bien. la comedia lo que hace es como mostrarte todo lo malo que hay, todo lo duro que hay en la realidad a través de A un través de chiste la y comedia. a partir de ahí reflexionar de lo triste que es la realidad. Y los escritores de drama por lo general tienden a buscarle el lado positivo para que al final tengas un final feliz, entonces tienden a tener Sí. o sea que es como bastante paradójico, pero creo que Jim Carrey tiene mucho de esa visión oscura o negativa, Bueno. en algún punto, en algunos, en otras quizá no tanto, de la vida en sí, no en todas sus pelis, ¿no? Pero Sí, el payaso triste también, pero no Exacto. solo triste por no hacer reír o porque después que termina de hacer reír carga con sus angustias, sino por el hecho de, a partir de ese vehículo, de interpretar la sociedad y generar un chiste de vos te tuviste que morfar, interpretar la sociedad y después encontrarle una ironía. Entonces, Sí, todo sí. ese vehículo te generó Sí. capaz que un daño. Y Seguro. en esta serie que les digo, en el ensayo, él trabaja mucho lo del payaso como una persona triste. Hay otra imagen que hace en un momento, que en un momento un payaso se quiebra una pierna y empieza a gritar vestido de payaso y la gente no le cree. Claro, Claro. se ríe. Y se empieza a cagar de risa y no sé qué, no sé cuánto, hasta que en un momento el payaso muere. O sea, fue Buenísimo. desangrado. O sea, Ay, y digo, realmente puede pasar que en Claro. un momento hay un grito de auxilio a ese payaso que está. Bueno, hay una serie que se llama Kidding, que la protagoniza Jim Carrey, que además Sí. que está involucrado, que él hace de un presentador de un programa infantil muy exitoso, que está todo roto en su vida, que se le murió un hijo y que está todo mal con su esposa, con el hijo no pega demasiada onda, ese negocio de la cosa infantil también está metida toda su familia, entonces él lo quiere llevar para un lado, para el otro, y muestra como esa cara triste del payaso que tiene que hacer, feliz a niño, ¿viste? Que es muy autorreferencial también. claro. Esa serie está muy buena, está en Prime.
Perfecto. para quien la quiera ver. Perfecto. Guille, ¿por dónde va más la vida del payaso Y revolucionario? acá traje como para mí la escena final de Truman Show, que es realmente el payaso haciendo el desdoble Uf. y realmente haciendo la revolución en esto, lo tangible de, bueno, tocar el cielo, intentar destruirlo y cambiar, que es acá en el naufragio, que encima también el naufragio tiene mucha poesía, Pura metáfora, ¿no? pura metáfora, o sea, realmente vos estás como... No tenés control porque estás en el océano te controla, te domina y vos estás ahí como tratando de sobrevivir, ¿no? Y es como ese mar de emociones. Él le tenía Nos ponemos- miedo al si me, agua. si me Sí. invitas a sobreanalizar, Guillermo Trochón, No, sobreanalizo 1 hora y media. No, solo te pido que mandes play, pero después... Ya se va a dar ahí, a ver. No, vamos a ir hablando igual de la serie porque es larga. Bien. Pero lo que. La luz. Lo que tiene de bueno es que la construcción de que vos decís del miedo al agua lo construye en toda Claro. la película. Porque Claro. también le generaron como un trauma. Claro. Porque el padre. Es intencional todo Claro, el trauma. exacto. O El sea. padre lo hacen desaparecer en el agua. Entonces, y también el agua como vehículo a lo nuevo. Digo, Ahí en va. este sobreanálisis. O sea, el agua. Sobreanalicemos. Y sí, el agua como para llegar a otro lugar. Total. Y el loco no puede salir de la isla. Encima donde está es una isla. Sí. Y el loco nunca salió al mundo y quiere ir a Fiji porque ahí también hay otra construcción con otro personaje. Y acá va a ser el momento cuando realmente. O sea, primero que acá Mirá el estado del tipo. Oh. No, es una locura. Perdón. Sale el sol, después la tormenta. Tal cual. Que para él esto es muy fuerte porque en realidad supera por primera vez un naufragio que siempre quiso volver o nunca se animó a tomar el barco. Izando la vela, ¿no? Que eso también es como, bueno, ahora tengo de nuevo el control del barquito. No, en ese punto. Y la gente mirando es La increíble. gente, la música, vos escuchás la música. Y mira acá cómo te filman esto, solo agua. Sí, mucho espacio negativo en ese plano Y también. ahí es agua y cielo. Claro. Porque acá se viene una construcción que es ya él disfrutando, pero- Horizonte. pero ese horizonte en algún momento se va a terminar. Y ahí la cámara contrapicada, ¿no? Un poquito más por debajo de lo que está en la posición de Y él. mirá ahí, música. Que la vela sea blanca también. Bueno, es parte de la paleta de esta peli, ¿no? Sí, Blanco pa. y celeste. Eso es tremendo. Y aparte no te das cuenta que ahí se termina. No. Eso es una locura. No, es como que vos comés también. Sí, Decís- ahora que lo sabés, capaz que No, te das yo- cuenta. sí, yo pero cuando en el estaba momento mirando- todos comimos. Sí, obvio. Obvio. Ahí va. Yo no me acordaba tampoco Yo tanto no. y ahora cuando Sí, impactó, y dije, acá ah, estamos la viendo verdad. muy chico, se ve muy chico, pero las texturas eran increíbles. Porque Sí. ya en el plano, mirá ahí ya se ve, ¿viste? La textura de la pared ahí. Se ve la pintura. Sí, sí. Pa. Mirá Mirá lo que es eso. boludo. No está muy bien el reboque ahí tampoco, ¿viste? Sí, no sí, no lo sí, cuidaron. Ahí echaron a un utilero. Claro. Yo creo que hasta es por gusto, obviamente, ¿no? Sí, sin duda. Porque Y es esto, año 98. esa cara, boludo. El por favor. payaso terminando, porque para mí también es como que en los 90, finales de los 90, Jim Carrey decide otros caminos. Creo que esta es la primera, como que hace. Bueno, la del cable puede ser el 97, que tiene algo como de retorcido, pero esta es realmente ya una película dramática La música, boludo. que él también le pone comedia, porque el personaje, cuando repite las acciones y un Sí. montón de cosas, digo, mete las payasadas, si Sí. querés. Pero acá está bancando la toma solo con una pared celeste. Sí, fuerte. Sí, Sí, este es el inicio de como de su Claro, etapa más dramática. sí. Claro, porque Acá después muestra otra faceta, ¿no? es acá donde hace... Y son estas películas, para mí, de Truman Show, que es increíble, que tiene todo. Tiene un espectro de tonos y de Sí. géneros. O sea, porque es una comedia, porque es un drama, porque en un momento se va a lo romántico, porque pasa por una comedia romántica. O sea, como que va como en distintos géneros. Que son esas películas que vienen cargadas, ¿viste? Que, o sea, que tienen como varios matices. Sí, varias capas y sobre todo la reflexión, ¿no? Porque es una película para reflexionar largo y tendido. Imagínate en el 98. O sea, es del 98 y está más vigente que nunca esta película. O sea, Tal cual. Y acá también, o sea, ya el plano ese era icónico. Es todas Esto es estas, mortal. estas imágenes son muy icónicas. Ya la escalera, está el cielo. La sombra de él proyectada, ¿no? Bien de, Sí. bien de estudio. Y viste o de que- hasta de obra teatral. Y hay algo que deciden poner esa viñeta negra a veces como, Sí. como el ojo de la gente. Mm. Sí. Que lo usan bastante, mismo creo que arranca en así. Gran Hermano se usaba bastante Bueno, ese. esa viñeta, digamos. Sí. Bueno, y ya que hablas de Gran Hermano, esto es del 98. El primer Gran Hermano, por lo menos acá, el de Argentina, fue en el 2001. O sea, fíjate que Claro. llega 3 años después de esta película.
Sí, bueno, todo esto viene de 1984 de Orwell, ¿no? Sí. Bueno, Sí. sí, bueno. Si empezás a arrastrar para Si nos atrás. remontamos, Sí, si nos vamos para acá llegamos tiene a- el panóptico. O sea, y volvemos a Foucault de nuevo. Y acá una... te digo, Eso es mortal. no, este diálogo es increíble, pero es medio largo, pero te voy a pedir solo una cosa, que si te podés ir al minuto 7 de esta misma escena. Mira la voz de Dios. Está hablando con Dios. Está con el director. Acá, voy a subir un poco ya te fuiste. Ahí va. En esto del desdoble. Say something, goddammit. You're on television. You're Hace live mucho to the no veía whole esta peli. world. No, mirala, es increíble. Este diálogo que hace ahora es espectacular. Es espectacular. No, mira el almohadón. Hmm. La novieta, el interés romántico. Es romántico. El fondo negro, ¿no? In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Y ahí está Jim Carrey. Tiene que cerrar el Dibuje. estadio. Bueno, en la final del Gran Hermano anterior, Bautimacia. Bautimacia cuando gana, Sí, la es escena verdad. final replica este diálogo. Cine. Es verdad. La puta. Mira madre. eso. No, No, fue no, Bauti. fue Fue Bautimacia, Bauti. sí, el otro Orgullo Gran Hermano. nacional. Si Respetemos Marco los ni rangos, hablaba. por favor. Claro, reina. Qué buena película esta. Fa, Pará, y- te deja como. vos, Me deja es- una cosita en el pechito. Mm. Esa escena es increíble. Hacia pila no la. Está. No, hace mucho no la veo. La tengo que volver a ver véanla porque es. es increíble. Sí. Y, Tal otra- cual. y una cosa anecdótica nomás que me gustó el final de esto, yo me había olvidado, que ahora que la reví, es que ahí construye, sale al fondo negro, después el interés romántico, como decías vos, que se pone el buzo y Como que lo sale a buscar. que lo digamos. sale a buscar, van al loco, al director de la transmisión, dice cortar la transmisión, le dice al asistente, y después van a unos porteros que están viendo la tele, estaban viendo siempre sintonizados el programa, y dicen, ¿qué hacemos? Y bueno, pon otra cosa. Termina. Claro. Que- Eso de televisión de ya se acabó, ahora tiene que haber otra tiene que cosa. haber otra Zapping. cosa. Y eso me encantó, porque vos podrías decir, El consumo. mostrar el interés romántico, mostrar el beso final, que se juntan en el mundo real, podés mostrar Claro. un montón de cosas, y no, deciden como terminar Sí, ahí como la con lo frialdad. frívolo de la tele. Sí, Claro. eso mismo. Y Guille. además lo Cambiar de desechable. canal, Vos, chau. estuve 30 años Sí. entreteniéndote y de un momento para el otro ya no lo hago más, me voy y vos me desechás así, tac. Tax. Con la potencia Tal cual. de apretar un botón. Él hace otra película dramática, pero de este estilo, que se llama The Majestic. ¿La conocen? Sí, Sí. pero no la vi. No, no sé cuál es. Creo que no la vi. Que él aparece misteriosamente en un pueblo. Ah, te las viste todas las de Jim Sí. Carrey. Sí, le seguí ¿no? mucho la Estamos carrera de el Jim Carrey. fan Esta la de vi. Jim Es el Carrey. nene Jim Carrey. Sí, Jim Carrey Boy. Él aparece en un pueblo, estamos hablando post Segunda Guerra Mundial, una cosa así, ubicada en ese. Aparece en un pueblo amnésico, no se acordaba de nada. Y aparece un hijo y dice, hijo, volviste de la guerra, no sé qué, pibes lo abraza. Y él dice, no me acuerdo de nada, pero soy tu hijo, va para ahí. El viejo tenía un cine y él empieza ahí a trabajar en el cine, no sé qué, tiene un interés amoroso, pim pum pa. Pero él no sabía realmente quién era. Entonces empieza a investigar, a ver de qué se trataba. No sé si quemarla, no, es una película del año 2001. Si no la vieron, véanla. Pero. Y él estaba todo el tiempo mirando películas y se empezó a dar cuenta que él se sabía todos los diálogos. Claro. Y en un momento sale desesperado, mira quién era el guionista, decía Apple, que ahí te apellido, y dice, yo soy este tipo. Claro. Y ahí Bien empieza a hablado. recordar todo quién era. Bien hablado. Y es una comedia muy dramática y así Qué también locura. como que no va descubriendo quién es. Claro. Parecido a The Truman Show. El Sí. viejo es un viejo divino, ya debe estar muerto, pero es un viejo divino el que hace el padre ficticio, ¿no? Sí. Y bueno, y Jim Carrey, que todo esto de la bufonada y de ser cómico, lo saca de su padre. También Sí. ahí hay algo, ¿no? Hay algo Algo ahí. que también Pero te ¿por qué gusta. decís eso? Y porque En el él imitaba al ADN. padre. El Claro. padre era el bufón, el que viste que ok. siempre hacía cara, entretenía a la gente en los asados, Y bueno, o asados que no lo sé, en mamó Canadá. del Él Claro. decía que su Un padre era una ciervo. persona muy graciosa y que Claro. hacía reír a todo el mundo y él quería ser como su padre. Claro. Básicamente nace todo de ahí. Claro, hubo un momento que había un mito que corría que él era el hijo de el de Hechizada. Ah, mirá. Del protagonista de Hechizada, no de Ahí va. ella, de él. Sí. Que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero porque era parecido físicamente. Después eso se descartó, ¿verdad? Rápidamente cuando alguien abrió una Wikipedia y, Claro. y supo que no, pero sí se Obvio. hubo un Ya mito. los mitos no se sostienen No, bueno, tanto pero ahora. eso del padre está bastante presente también en el documental de Jim and Andy. Porque además el padre después pierde el trabajo, creo que cuando tenía 50 años, que Jim tenía 14, 15 años, pierde el trabajo y tal, como que entra medio en una. Ahí va, y- una depresión, Claro. algo de eso.
Y bueno, eso también es medio un antes y un después para Claro. él de cómo ve a su padre, ¿no? Sí, sí, sí. Pero siempre estaba esto de querer ser como su padre y querer hacer reír al resto. Claro, querer imitarlo. Vamos a llegar a Man on the Moon y a Jim and Andy, que es una película del 99, de Truman Show es del año anterior. Ahí también hace Simon Birch, que hace un personaje muy pequeño, es como el narrador, y hace del narrador cuando es grande, pero en realidad es una película que está interpretada por niños. Hace Irene, Yo y mi otro yo. Gran película con René Zellweger, o Zellweger. Hace The Majestic, ahí mete el golazo de Todopoderoso. Buah, Película. Y ahí llegamos Bruce Almighty. a una gran película más de tinte dramático que se llama El eterno resplandor de una mente sin recuerdo. Sí, señor. Y ahora vamos a Tremendo. pasar a un apartado llamado La sombra que ilumina a Federico Telly. La sombra que ilumina, porque es una peli que nos invita a reivindicar lo que son los recuerdos y la experiencia de vida. Y hasta como que de alguna manera pensar si hay recuerdos malos o no. Esta es una peli del 2004 dirigida por Michael Gondry, escrita por Charlie Kaufman, ganadora a Mejor Guión Original, tanto del Oscar como del BAFTA. Para mí es una peli que vos, en el determinado momento de tu vida que te agarra, decís, esto es un disparate. Porque habla de muchas cosas. Y yo les quería preguntar a ustedes, como para empezar a adentrarnos en la temática. Vieron que hoy en día con las redes sociales parece que cuando alguien te deja de seguir en Instagram, Sí, es como que desaparece. te borra de tu vida, ¿no? Sí. Por lo menos de tu vida digital. Porque Está muy bien. hoy en día el acercamiento que tenemos y hasta los recuerdos de la vida del otro los ves a través de su perfil de las redes sociales. Total. Hasta del otro. Claro, exactamente. Entonces, ¿no les pasa que sienten eso y decís, si esta persona me borró, en algún punto me está borrando de su vida y yo también la dejo de seguir? ¿Hay algo de eso? Está muy bien ese agarre porque, digo, entendiendo para dónde va la película, es tal cual. Nos repasa eso. Sí, sí. O sea, si no seguís a alguien o dejás de seguir a alguien por... Sí, o si bloqueás o desbloqueás, es como que sí. Bueno, mismo te puede pasar con una expareja, ¿no? Que vos decís, cuando capaz que terminaste mal. Sí, sí, y sí, la obvio. borrás porque no querés acordarte de nada. Antes era romper las fotos, quemar Bueno, las cartas, eso para mismo no te iba a verte decir. más, Recortar para no las verte fotos. más. Pero es un método que no es el mejor ni mucho menos, Pero que pero funciona que para no estar funciona por con lo el menos. recuerdo En este vivo todo el consumismo día. de la imagen, de las Obvio. historias de los Sí. otros, y etcétera. Digo, si vos no tenés esa imagen presente más rato, Obvio. Sí, sin duda y, que y si funciona. te vas capaz que dejando de lado las redes sociales en sí, pero todos tenemos, capaz que tuviste una expareja que tenías fotos, esto que te regaló, un almohadón, un coso, que Los vos mirás elementos, ese un elemento calzoncillo. material, claro, lo que sea, y vos te acordás de esa persona. En un momento en el que no podés convivir con ese recuerdo, en un momento de tu vida, esas cosas las escondés. sí. Y esta película habla un poco de eso. Porque esa es como en algún punto Sí, o el las quemás, disparador. las quemás para sanar. Exacto, acá tenemos, voy a empezar a ir repasando de todo un poquito, pero acá tenemos el momento en el que él se entera de que el personaje de Kate Winslet, Clementine, decide borrarlo de su mente. ¿Tá? Ellos tienen esta peli tiene algo a nivel de guión de que empieza como desde el final y después empezás a revivir todo lo que es la relación y lo que no sabes en distintas etapas, ¿no? Kate Winslet, que era interés amoroso de él. Era Claro, era su Winslet es novia. su novia. Y que al Claro, toque de... tenían vos ves- pareja. Claro, vos ves que se conocen, que se enamoran, que después se casan, luna de miel en la escena fantástica sobre los dos tirados en el hielo, que es la escena que Sí. le da la imagen al póster, y después hay un corte, una elipsis temporal que vos no la entendés bien, y vos ves que ella no lo reconoce y que ella decidió eliminarlo de su mente. Y le Es una llega historia esa de epístola. le llega exactamente esa imagen que dice, vos te borró, entonces no se va a acordar de vos, no vas a ver nada de vos. Acá voy a repasar un diálogo que se da ya casi que al final de la peli, pero que habla un poco de todo esto. Que, a ver, esta peli tiene un repartazo. Me estaba olvidando de eso. Sí, uno sí, de, le crema uno de el los reparto. puntos fuertes que tiene es el reparto. Totalmente de acuerdo. Porque tenés a Jim Carrey, tenés a Kate Winslet, tenés a Kirsten Dunst, tenés a Mark Ruffalo, tenés a Elijah Wood. O sea, tenés... La dupla de Ruffalo, Elijah Wood Es buenísima. Es buenísima. Porque aparte son jóvenes. Y eso Kaufman lo hace muy seguido en sus guiones de cosas como muy falopas de una empresa que borre a alguien de la memoria. Lo lleva a un lugar como, bueno, una empresa real. Claro, También es muy Black claro. Mirror, Sí. eso, o sea. Tal cual. Pero para mí, 2004 sí, total. Pero para mí encuentra algo de eso de como naturalizar la empresa como si fuese una empresa de poner moquettes. Sí, sí, sí. Entonces llegan ellos dos y son dos empleados que laburan de eso. O sea, para nosotros es lo novedoso y lo loco Claro. de que Salen a pintar cigarrillos para no. Claro. Claro. estamos de descanso. Elijah Wood Abundante estaba como re aburrido ahí
Cuando están haciendo todo. Tipo, Sí, me acuerdo está pila de pintado. escena que está como re volado, así. Elijah Wood, que en la trama amorosa de él con ella, que es en un punto la trama, no la principal, pero casi que la principal, es un antagonista, ¿verdad? Porque Sí. es el que usurpa como la identidad. Miren el repartazo que tenemos, ¿no? Lo interesante de esto para... ¿Y Tim Blake Nelson es ese viejo? Sí, el veterano, el Howard, que es ¿cómo se llama este loco? El científico, el dueño de la empresa que se Tom- encarga de borrarte la mente. Tom Wilkinson, no. Sí, eso. Lo interesante de ellos es que Le lo dije gracioso, viejo, no es tan viejo. un dato gracioso es que menos Kate Winslet, que no la tengo registrada en ese tono, el resto todos estuvieron en lo que es el cine de fantasía, porque Jim Carrey, como decía Fabri, hizo del Acertijo, Kate Winslet, Kirsten Dunst hizo de Mary Jane, la novia de Spider-Man, en Spider-Man de Tobey Sí, Maguire. obvio. Mark Ruffalo hizo de Hulk y Elijah Wood hizo de Frodo en El Señor de los Anillos. O sea, Ah. todos incursionaron en el género de fantasía. Y eso habla también, y eso fue posterior a esta película, ¿no? Pero eso habla también de, para vos incursionar en determinados géneros como el de la fantasía, que son como mainstream, Sí. vos tenés que ser un actor que esté bien parado, una Obvio. actriz bien posicionado. Total. Esta peli los posiciona, obviamente, ¿no? Algo muy interesante de toda esta idea controladora es un diálogo que tiene Mary a Howard, que es Kirsten Dunst, a Wilkinson, que le dice, esto aparece ya en el último, casi que entrando en el último acto de la peli, pero obviamente que es la bajada de línea, ¿no? Y es algo No, que está bueno para reconstruirlo. Sí, dice. No, que es desgarradora la película. Ay, sí, es re triste. Sí, voy a entrar de a poco por eso, porque tiene lo suyo. Pero dice... Perdón, le dije viejo a Tom Wilkinson que falleció en el 2023. Nada, es tremendo actor. Se quedó re mal, Le mandamos Fabi. Un saludo a la Le dije, familia. fue lo primero que me salió, pero no estuve bien. Claro, Mis disculpas. ella dice, benditos son los olvidadizos, les ganan la batalla hasta sus errores. Cuán feliz es la suerte de la inocente Vestal, al mundo olvida y el mundo lo olvidó. El eterno resplandor de una mente sin recuerdos acepta todas las plegarias y renuncia a todos los deseos. Lo interesante de esto es que ella habla de la Vestal. ¿Qué es la Vestal? Yo investigué porque no sabía qué era. Dije, ¿qué carajo es la Vestal? Las Vestales eran vírgenes sacerdotisas de la antigua Roma, cuyo rol era en el templo que se congregaba, conmemoraba a la diosa Vesta. Sí. Ellas mantenían el fuego prendido y dedicaban su vida a eso, a mantener el fuego encendido. Claro. Y eso es muy metafórico, obviamente, por algo lo meten ahí también, ¿no? Obvio. De lo que es el leitmotiv de esta historia, que es mantener El recuerdo. el recuerdo, exacto, y un recuerdo que se sostiene por el amor. Para mí esta es una peli que reivindica incluso las manchas de tus recuerdos, de los recuerdos negativos, porque decir que termina cerrando como con una idea controladora de que el amor le gana a todo recuerdo negativo, le gana al destino. Se impone. Bueno, el es amor que real. Que Esto es Coco versión emo. El eterno resplandor. Bueno. Porque hay algo de recordar Sí. con amor y seguir manteniendo la existencia de la otra persona. Tal cual, O sea, tiene como de vuelta. tal cual. Que lo demás desgarrador también. Sin duda. Lo lindo de esta peli también para mí es que tanto Jim Carrey como Kate Winslet hacen personajes que se salen de su zona de confort Sí, completamente para lo que completamente. venían haciendo, y eso es un plus actoral. Tremendo. Son personajes muy distintos a lo que habían hecho. Jim Carrey en una entrevista dice, no podemos evitar amar a quien amamos. Interpreto a alguien que cree que ha hallado el amor de su vida. Alguien que expresa una faceta suya que está ahí, pero que no puede manifestarla por ser introvertido. Sus dibujos, los que hace Joel Barrish en la película, representan su mundo interno, y Clementine, el personaje que interpreta Kate Winslet, es la manifestación externa de ello. Ella es ese interior desenfrenado que él no puede exteriorizar. Joel es un personaje, ahí vemos distintos momentitos, pero es un personaje con dolor, que necesita aceptación, que necesita ser visto, que necesita ser querido. Uno de los diálogos iniciales que tiene en su diario es ¿por qué me enamoro de toda mujer a la que veo que me muestra una mínima atención? Eso Sí. te habla también, ¿no? De alguien como... Por la escena del tren, ¿es? Sí. Exactamente. Que es cuando... Sí. Y un poco la relación que tienen ellos es como la de un roto para un descosido, ¿no? Totalmente, totalmente. Incluso... ella misma se reconoce como una lunática en la película y están como siempre lunática en palabras de ella, ¿no? Y también de las palabras de Kate Winslet, que dijo que estaba tan acostumbrada a que la vean con un corsé y rojas blancas que Clementine era una lunática mal hablada y que eso era lo Está que más bien. le había gustado de su personaje. De nuevo, salirse de la zona de confort, de lo que estaba encasillada, ¿no? Y tiene distintos looks en la película, que son los que vemos ahí, que son distintos colores de pelo, que están Sí, relacionados clave. con distintas facetas, etapas de la relación, ¿verdad? Lo interesante es que nosotros Clave. la conocemos con el pelo azul, pero eso es el final. Y al final de la peli la vemos con el pelo verde, que es el pelo inicial en el que tenía. No voy a entrar mucho más en detalle de esto, pero véanla y van a ver cómo también cada color
se va asociando también a las distintas energías que tienen y a las distintas etapas que están De la pasando relación. en la relación. Hay muchos más que estos. Claro. Hay distintos, los peinados también. Sí, o sí, sea, sí, sí. Para que tengan una idea nomás, ella dice que el azul lo define como Blue Devil, como el diablo azul. Y digo Blue Devil y les digo ahí que miren que ella tiene arriba a la izquierda una chaqueta, un buzo anaranjado, porque ellos, como decíamos, son personajes complementarios. Y personajes complementarios a nivel de guión, porque él no habla y ella, todo lo que él no dice, ella lo dice. Todo lo que él no hace, ella lo hace. Y acá los vemos en la escena del tren icónica. Y voy a hablar muy brevemente que ella a nivel de vestuario tiene naranja, tiene el pelo azul. Él está casi siempre de azul y el azul es el color predominante. Es el azul de la emoción, de la pasividad, de la calma, de la tristeza, de la depresión del personaje protagonista de Joel. Y ella tiene un naranja que es un cálido que a su vez, según la teoría del color de Johannes Itten, es el color complementario del azul. Entonces eso es un recurso que se utiliza mucho en el lenguaje audiovisual. Mostrar personajes complementarios vestidos con colores complementarios. Total. Eso es algo muy bueno que también a nivel de diseño de producción yo estoy como mostrando y enumerando cositas Está buenísimo. que me encanta. hacen entender. Es lo que yo vine a escuchar de vos cuando dijiste que ibas a hablar de esa peli. Claro, como O sea, que me hacen como realmente sentir que esta para mí es la mejor peli de Jim Carrey, por lo Obvio. menos la que a mí más me a mí es la que más me entró. atravesó. sin No, dudas. Y el guión es un reloj. El guión una joyita, es sí, una como- locura. Y te digo más, yo la volví a ver obviamente para preparar esto y volví a sentir que la tenés que ver muy atento. Sí. Pues yo a veces cuando me las pongo a ver voy pausando o voy escribiendo cosas porque Sí. ansiedad y después me Obvio. olvido y me doy cuenta de que a veces pierdo el hilo y tengo como que retomar. Interesante eso de los colores, obviamente me parece clave. El naranja es un color cálido que es movimiento, es lo contrario al azul que es pasividad. No es un rojo, pero sí es un color que también, a ver, el naranja está asociado dentro de los chakras del humano, el chakra sacro. Es el chakra asociado a la sexualidad, tiene el color naranja también. Entonces Ahí va. también, bueno, vos Fabri estás de naranja, estás muy sacro hoy, estás muy Yo sexual. lo veo más como rojo. Vos estás Ah, daltónico. si eso lo ves rojo, estamos en problemas. ¿Esto no es rojo? No, Fabri. No, para nada. Es un naranja bastante tirando al rojo, pero no es rojo ni ¿Vos en pedo. pensaste que eso era rojo? Para ser rojo le faltan tonalidades de azul. ¿Y las hojas celeste qué color la ves? Qué rata que sos. Y bueno, otra cosa que me encanta de esto. Vos metan lo que quieran, ¿eh? Yo porque. No, me encanta. Está. Pero pará, volviendo Sí. al azul. ¿El azul también no tiene algo que ver con la memoria y el color? ¿O estoy tirando buena? Puede ser. No lo tenía tan asociado, pero. Como el recontra recuerdo, puede no ser. sé. ¿Pero no es también vinculado con la lucidez y la inteligencia en algún punto? Y bueno, sí. ¿Y lo noble? Sí, bueno, está, sí. Depende del contexto. Claro, depende del contexto y también hay miles de millones de significados que le podemos atribuir a los colores. Claro. Yo voy como por los más básicos, en Sí, este obvio. caso, como para hacerlo como más... No, pero sin duda está plantado ya con el hecho de los colores de pelo. La lección esa de los Obvio. cambios. Una persona que también muestra ahí que cambia mucho. Exacto. Que el Eso pelo es cambia importante. como. Claro, que el pelo cambia como que cambia ella de personaje, como de actitud, de lo que le está pasando y cómo lo transita. Sí, con sí, un loco tal que cual. está opaco y monocromático como Jim Total. Carrey. Que encima también hay algo de la actuación de él acá que es como que está capa caída, ¿viste? Sí. Como todo el rato, una persona que. Muerto Sí. por dentro. Sí, y la película tiene esa angustia. Una persona Sí, que sí, transitando como un duelo, que no sabe cómo fue, que encima fue impuesto, que, Sí, y, su y, que Muy no te desgarrador. y que no te recuerde. y que, claro, porque su Que primera... todo lo vivido, yo te miro, no sé qué. Sí. Eso está Sí. bueno, ¿por qué? Porque su primera reacción, cuando descubre que ya lo borró, es borrarla. Claro. Ah, me borraste, te voy a borrar. Total. Y eso se hace un giro del guión. ¿Y qué pasa después? Se da cuenta que no la quiere borrar. Y empieza a tratar de esconderse con ella. Y ahora, por eso mismo, digo este pie. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que me parece buenísima de esta peli es el montaje que tiene. Sí, y te bueno. traje un par de escenitas como para empezar a verlas. Esta es la primera. En realidad es un video solo. Escuchen. Voz en off, ellos hablando. Y miren acá el efecto. De ahí pasa a un recuerdo de ella. La encontró en ese recuerdo. Él la está buscando en su mente. Él entró en conciencia de que se la están queriendo borrar. Del método. Sí, Exacto. sí, sí. Ahí lo mismo, miren. El foco, No, el es eterno increíble. resplandor en foco. Escuchen la música, ¿no? Ahí ya pasa otro recuerdo. Las corté rapidita porque para mostrar cómo montan. Stop what? Jolie. Esta parte está muy bien. Es mortal. Son ellos corriendo, Esta parte es muy buena. escondiéndose para no olvidarse. Oh, Hay un- En realidad para que él no la olvide, ¿no? Es Sí, buenísima porque esta en película. realidad lo Porque que es en la vemos- mente de él. Y miren este para mí
Escúchenla un toquecito y ahora la charlamos. Row your boat gently down the stream. Merrily, 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 like a dream. Empieza a llover adentro. Y ya entró. Miren cómo te muestran la mente de él. Esto es todo surrealismo. Esto es surrealismo puro. Y la lluvia del recuerdo está en el living. Y te empiezan a montar el recuerdo con lo que está viendo ahí, como para que sobreentiendas, ¿no? Que realmente es lo que está pasando. Ruth. Y esta es la escena final. Si querés lo podemos pausar un toque ahí, amigo. Va. Si no te atomizo. No, buenísimo. Lo interesante de eso para mí es este recurso que utilizan para montar las escenas y mostrar lo que le está pasando a él, lo que le pasaba en el recuerdo con lo que le está pasando en el momento, que es él. Esto es su mente lo que estamos viendo, buscando el recuerdo. Y ni siquiera lo que vemos es realmente a Clementine. Vemos su imaginación de Clementine con lo que él quiere que ella le diga a él. Por eso es más complejo aún. Sí. ¿No? Y es Pero como... también hay un acto de desesperación, de unir recuerdos, entrelazarlos. Sí, agarrarte a lo que puedas y aferrarte mal. Sí. Aferrado como un recuerdo, un rencor. Sí, y de decir, por más que me dolió y por más que me partió al medio todo esto, yo no quiero olvidarte. Claro. Y eso es lo que me parece lo más fuerte que tiene esta película. Y ahora, si quieren, vamos a, antes de poner ese final del video que nos quedó ahí, vamos a ver una de las escenas que para mí es la más icónica, independientemente de la del final, que ellos terminan como diciendo, él se entera que ella lo borró, ella se entera lo que dijo él cuando la borró, que hablan de todos los defectos. Y acá tenemos algo muy simbólico, que es cómo se derrumba la casa donde él la conoció en la playa, y es el recuerdo final. Y hay algo muy, muy loco, que ya lo podemos ir viendo cuando quieran, que es que ellos no se despidieron. Y ella le dice, vamos a crear este recuerdo, le dice al final de esta escena. Acá lo que me interesa es vean cómo a partir de los movimientos de cámara también empezás a descubrir la arena en el piso, empieza a aparecer agua, siempre el foco de luz, ese recurso que es como la mente de él tratando de recordar. Sí, lo que puede llegar a ver. Es y literalmente ese eterno resplandor de esa mente que está quedándose sin recuerdos. Para mí esa luz representa eso. Sí, encima intermitente, que va y viene la luz, o sea, como el recuerdo. Es él buscando, Viste, desearía haberme quedado, le dice. Así que nada, es una peli que da para hablarla horas y horas y horas. Pero creo que realmente lo que termina dejando es que el amor real, que es lo que termina de pasar después, porque ellos tienen todo ese encuentro y se enteran de todo lo que al otro no le gustaba de sí mismo. El amor real termina ganándole y reivindicando los recuerdos aún negativos, porque son los que te hacen estar donde estás hoy. Y por eso como mensaje me parece fantástico. Muy bueno, Fede. Esta película también fue un mojón, porque para mucha gente fue un engaño. Estaba acostumbrada a ir a ver al cine o en un videoclub o lo que sea, una de Jim Carrey, que te ibas a reír, a hacer pasar un buen rato. Y veías la portada, él con Kate Winslet, decía, bueno, esta la veo y paso un buen rato. Pochoclera, te vas destruido. Y vieron esta película que no solamente es compleja, sino que no es humorística. No, incluso creo que la aceptación fue llegando por años después también de esta película. Ahora es una icónica y un himno a muchas cosas. Me parece que en el momento el impacto fue otro. Sí. Incluso eso de humorístico, perdón, recortito, hay algunos momentos, escenas cuando ellos están peleando, que vemos al Jim Carrey humorista. Hay un momento que queda en el piso como que se hace el muerto y se pone todo ketchup en el cuello. Y ahí es como una grajeíta del Jim Carrey que viniste a ver. Lo tenés ahí, pero por un contexto dramático. Presente. No, y por un contexto de construcción del romanticismo con tu pareja. Exacto. Que digo que te hace chiste, o sea, está bien justificado. Exactamente. Que la construcción de personajes de ellos dos como pareja es increíble. Exacto. De esa película. Sí. Bueno, ese fue el mojón. Y como volviendo al principio fue cuando él empezó a recibir también un montón de rechazo. Tal cual. Pará, pero vos no me hacías reír, ahora me haces pensar. No había como mucha historia. Él después también mete ahí entre medio una que hace varios personajes, se llama Lemony Snicket, una serie de eventos desafortunados de Charles Dickens. Sí. Que está muy buena, él está muy bien, está muy Jim Carrey, pero como todo más disfrazado. Las locuras de Dick and Jane, y mete el número 23. Que es más terror. También es de Joel Schumacher. Que es como. Pero es de este estilo. Compleja. Sí. Media de un thriller psicológico. Claro, pero más thriller, no tanto. Porque esta es más reflexiva también, me parece que. Claro. Y después te mete las del Dr. Seuss, que él ya había hecho el Grinch. Ahora hace otra, la del gato del sombrero, no sé qué. Mete Sí Señor, mete Te Amo Philip Morris con Ewan McGregor, que es una muy buena película.
Y después ya empieza a meter a Christmas Carol, Los Pingüinos de Papá, que es olvidable, y hace algunas apariciones en Kick-Ass haciendo del villano. Es verdad. Y también en el increíble Burt Wonderstone con Steven Carell, que ya habían trabajado Qué en hombre, Steve Todopoderoso. Carell. Mete una secuela de Tonto y Retonto en el 2014, que yo creo que si viste la 1, quédate con esa, la 2 no la ves. Claro, yo te iba a decir que creo que no la vi. ¿O no son 3? En realidad hay una, pero él no actúa entre medio, que es como Ahí una va. secuela ilegítima, Ok. donde hay un símil. Era como Tonto y Retonto de jovencitos, pero Claro. no era Jim Carrey, era una Sí. persona parecida. El chiste, el mejor inicial. chiste es el inicial. ¿Cuál es? Que el personaje de. ¿Cómo que se llama? Jeff Daniels. Lo va a buscar porque estaba internado hacía como 20 años. Estaba vegetal. En teoría estaba vegetal. En teoría estaba vegetal, ¿no? Claro, en estado vegetal. Tuvo 15 años esperando que vaya a verlo, pasarle el chiste. Claro. Es un hijo de puta. Y cuando va, le dice, bueno, qué lástima que estés así, no sé qué, lamento no haberte visto. Y dice, era una broma. Claro. Dice, pero estuviste 20 años, sí. Y ahí se para y se va. No, la lleva a otro nivel. Y después ya lo demás empieza a ser un poquito más. Y después, bueno, la del erizo de Sega, que es Sonic 2 y Sonic 3, Sí. que son las últimas 3 películas que hizo Jim Carrey, salvo Kidding, que es una serie de televisión que metió en el medio. En el 99, y capaz que una de sus primeras grandes actuaciones dramáticas, es cuando interpreta a Andy Kaufman, este humorista que tenía muchas cosas en común con él, y que después, en el año 2017, Netflix saca un documental del rodaje de esa película y de cómo Jim Carrey encarnó a todos los Andy Kaufman y derivados. Y para eso vamos a entrar en una zona llamada El Hombre de las Mil Caras. Sí, el hombre de las 1000 caras. Realmente, Jim es el hombre de las 1000 caras. Y es como muy dual también, siento, ¿no? Porque es eso. O sea, siento que él vivió su vida, después de haber visto este documental, siempre como entre esta dicotomía de tener que hacer reír y a la vez estar pasándola mal él en su propia vida, o sea, deprimido. Claro. Claro. Él lo que hace para interpretar a Andy Kaufman en Man on the Moon es justamente meterse a lo que se llama ser actor de método. Claro. Sí, meterse hasta el tétano. Sí, nada, es como esto esto que utilizan muchos actores, que es para meterse en el personaje y no salir hasta que termina la película. Claro, Entonces claro. están todo el rodaje metidos en el personaje y son esa persona y no, o sea, Jim Carrey no existe. Claro. O sea, él de hecho lo planteaba así y hablaba como Jim Carrey, hablaba de Jim Carrey en tercera persona, Claro. ¿viste? Bueno, como hablamos, Jim acá no está. Como hablamos de Antonio de la Torre haciendo Eh, Mujica, que decía que llamen claro. a Pepe en el rodaje el otro día. También Kendall Roy. al director de esta película le costó No, lo volvió loco. muchísimo Ah. tener que Milo trabajar. Forman. Milo Forman le costó. ¿Para qué me llaman si ya saben cómo me pongo? Igual les O dijo sea, después, ¿no? y que es como Dani- que al final terminaron todos, obviamente, entrando y acostumbrándose porque no les quedaba otra, porque ya estaban metidos hasta los Porque es huevos. una locura ese Pero, documental. pero realmente lo enloqueció, porque, o sea, el tipo tenía que ir y decirle a Jim, que no era Jim. No, a Andy que le hable a Jim. Claro, tipo, Sí, sí, che, sí. Andy, Le podés decir a Jim. decile a Jim que yo quiero cenar con él mañana. No, a mí lo que me mata es una imagen del documental Eso es increíble, que boludo. meten un plano de Danny DeVito, era el productor también de esa Sí, cosa. Danny DeVito, Y Danny sí. DeVito así todo, todo Danny- vaquero le dice, ay, por favor, Jim, estoy perdiendo guita. O sea, Sí, sí, lo único sí. que te pido, yo entiendo todo Es este método, pero espectacular, o sea, por favor. Es espectacular porque es como que no puedes creer lo mucho que él se mete en ese. O sea, realmente se convierte en Andy y Jim deja de existir. Y también Andy Kaufman tenía un alter ego que Claro, era Tony Tony Clifton. Clifton. Y también Jim se convierte en Tony Clifton. Entonces es como si fuera tipo una mamushka, ¿viste? Sí, que tipo, sí, total. no Va dejas de sacando todo sacar adentro. personajes de adentro del otro. Y también juega mucho con Tony. De hecho, en el documental creo que es que cuentan que Hugh Hefner lo invita a la Eso, mansión es Playboy. espectacular. Esa parte es increíble. Y él va Tony Clifton, porque en realidad lo invitan a Jim Carrey, pero Jim dice no, que vaya Tony. Y cae Tony, y claro, y todos dicen, ¿quién es este? Y dicen, no, es Jim Carrey que está haciendo de Tony Clifton, no sé qué, no sé cuánto. Sí, total. Y en realidad no era tampoco Jim Carrey, era... Bob Smuda. no, pero es Paul Giamatti, en realidad. Era Paul Giamatti el que... No, ¿O era el Bob real? Era el Bob real, el Bob Smuda real. ¿Era el Bob real? Sí. Ok. Bob real. Bueno, va el Bob... Y
Y al principio dicen esto, como bueno, no, es Jim Carrey interpretando Claro. a su alter ego, no sé qué, sigan la corriente. Hugh Hefner todo copado, compartiendo la noche con quien él creía que era Jim Carrey. Increíble. Estaban pijeando, descansando. Claro, estaban ¿viste? descansando, porque al final realmente no era Jim Carrey. Él dice, yo me estaba descansaron comiendo mal. una hamburguesa y tomando una malteada de chocolate. Y al rato lo ven llegar a Jim y claro, quedan todos pirando. Hugh Hefner queda tipo, ¿qué? ¿Quién es esta persona que estuvo acá conmigo todo este rato? Y se dan cuenta que era Bob Smuda. Bob Smuda, Smuda. lo terminan echando, creo que lo sacan Sí. por la puerta de atrás, porque aparte, claro, Pa, era, qué viaje. o sea, la mansión Playboy era un lugar como bastante reservado, digamos, o sea, Sí, no, sí, no sí. es que podía entrar cualquiera, lo habían dejado entrar pensando que realmente era Jim haciendo de su alter ego, y cuando se dan cuenta que en realidad no era él, quedan todos como pirando. Y bueno, y es a mí lo que me llamó mucho la atención de esto fue como esto de él de meterse hasta la médula en el personaje, nivel los padres de Andy Kaufman y los hermanos fueron al rodaje de la película y él les decía mamá, papá, Sí, sí, sí. o sea, les hablaba como No, y si lo- fuera su hijo. Y eso también es una locura. Y él después en el documental reflexiona sobre por qué hizo eso. Y claro, él decía que él tenía que meterse porque si no, ¿cómo lo iba a interpretar? Claro, son O como sea, dos escuelas, ¿no, Rochu? Son sí. como esas dos escuelas, ¿no? O Y sea, como. Sí. No, sí. Que habilita el debate eterno de si realmente no poder separarte de tu personaje en tu cotidianeidad es mejor, porque está como Sí. visto como, sos mejor actor si haces este Sí. tipo de cosas y si fingís no lo... Son como boludeces que Sí, se dicen, no, ¿no? Pero obvio. es como una de las grietas que hay. Y tenemos el caso de Heath Ledger, con Obvio. el Joker, que tanto que se metió, o sea, se peló. Sí. Sí, hasta dónde llevarlo. O sea, incluso Claro. Eso, en esta de Yo Jim Carrey quería, cuando lleva hasta el momento del cáncer y que ya empieza a caer de silla de ruedas. Bueno, eso, Andy Kaufman falleció de cáncer a los 35 años, pero cuando él le cuenta a su familia y a su novia y a sus amigos que estaba enfermo de cáncer, nadie le creía porque él vivía Claro, haciendo vivía como estas... descansando. Claro. Claro, incómodas. como estas bromas, porque tampoco Claro. él tenía como esto en común con Jim Carrey, que no quería hacer reír. Él se subía al escenario y empezaba a hacer cosas Claro. para obtener reacciones de la gente, pero no era necesariamente su fin hacer reír. Sí, no hacía chistes. Claro, no quería ser una persona graciosa, que ahí hay como un punto de encuentro con Jim. Y claro, y le pasa esto. Y claro, cuando lo empieza a contar a su gente cercana, nadie le creía. Decían, no, me estás jodiendo, dale. Y al final era real. Igual después que fallece, dicen como que él en realidad fingió su muerte. Hay teorías ahí. Eso ya es más conspiranoico. Yo no lo creo, pero bueno, dicen que en realidad fingió su muerte. Y me fui, perdón. Tranqui. Ahí hay una cosa que para mí le agrega una capa de complejidad más, porque Andy y Jim tienen un montón de cosas en común. Sí. Y Andy era un tipo que además de no hacer chistes pero hacer reír, era un gran bromista que te podía sostener una broma Sí. a los Jim Carrey en El Tonto y Retonto que mucho tiempo. Sí. Entonces nadie le creía nada, porque además era un gran provocador. Él llevaba a la gente a su Al límite. límite. Entonces de todo lo que hacía nunca sabía si estaba bromeando Sí. o si era verdad. Sí. Incluso con lo de Tony Clifton, él se disasociaba, no decía yo soy Tony Clifton y es mi personaje, no. Sí, sí, Tony sí. Clifton era Tony Clifton, Sí. Andy era Andy, y él jugaba tanto que a veces, porque Bob Smuda, esta persona que Sí. hablamos, era su guionista, Sí. era su Como compinche. su segunda mano, Entonces a veces sí. lo mandaba, porque era un talentoso también, a hacer de Tony Clifton a él, y él aparecía tocando los bongos, no sé qué, y la gente piraba porque en realidad se pensaba que estaba viendo a Andy Kaufman haciendo de Tony Claro. Clifton. Claro. Y lo recontra puteaban, después su etapa haciendo peleas de... Presentador de peleas. No, presentador, un luchador que él peleaba mismo solamente con peleaba las mujeres. contra las mujeres. Era un No, no. provocador. Un provocador. Porque decía, las mujeres tienen que estar planchando y cocinando, para eso son... Era un gran provocador Claro. y un gran bromista que fingía... entonces cuando se muere, la gente decía, bueno, puede ser una broma. Claro. Y Jim Carrey, en parte, dice, bueno, este es el último gran truco. Porque, retrocediendo un poquito, al año que se muere Andy Kaufman, aparece Tony Clifton. Clifton haciendo un show. Sí. Que era después Bob Claro. Smuda haciendo Tony Clifton, pero es como que el tipo ya había planeado, y lo que dice Jim en el inicio del documental es como el último gran truco de Andy, que me poseyó. Sí. Dice, Está bien. lo dice en otras palabras, pero dice, él tomó mi cuerpo y era Andy, yo no era Andy. Claro.
Sí, en mi cuerpo era Andy. Es que él dice eso, él dice que cuando le dicen que había obtenido el papel para interpretar a Andy, como que él estaba en su casa de Los Ángeles mirando hacia el mar y como que salen unos delfines y le hablan y le dicen tipo, vos sos Andy Kaufman, y a partir de ahí él es Andy Kaufman y no deja de serlo hasta que termina de grabar, y ahí él cuenta que, o sea, en el documental cuenta que la pasó muy mal porque, claro, él decía, ya no soy Andy Kaufman, ¿quién soy? Porque Claro. tampoco quiero ser Jim Carrey, porque no quiero decepcionar a la gente, porque quiero seguir haciendo reír, porque quiero que me sigan queriendo, pero ahora qué voy a hacer. Entonces, nada, también ahí entra un poco esto de esta persona que toda la vida hizo reír, pero en realidad por dentro él siempre estuvo como perdido en esta dicotomía de ser lo suficiente, ¿no? O sea, para mí también tiene mucho en común con Andy Kaufman en esto de querer ser como su padre. Andy como que anhelaba el amor de su padre, que para él su padre era extraño, porque Claro. era un niño que hablaba con la pared y, no sé, hablaba con los muñecos para hacerlos, no sé si para hacerlos reír, pero era como un niño bastante introvertido. Y bueno, y a Jim le pasa un poco lo mismo, era como, yo quiero ser gracioso como mi padre, y yo creo que ahí también se tocan un poco estos dos personajes, y creo que también es que por eso Jim termina como entrando tanto en la vida de Andy, y se Sí. termina como convirtiendo en él, digamos. Lo lleva a ese punto de bueno, este loco hubiese hecho esto también. Para mí hay algo de eso, que Sí. Jim se pregunta, tipo, él le hubiese dado esta vuelta de tuerca y hubiese ido con este papel al máximo. Igual también me parece increíble el documental de Jim and Andy, que después resignificar las tomas, algo que fue capaz que Tremendo. Y, para el o sea, director, productor, todo el mundo decía que fue un momento muy... Vos veías las tomas de los rodajes. No. Ese Es tremendo. documental Lo es- molieron a palos. El luchador que lucha contra él en la Sí, película, que es el que le termina luchaba pegando contra a- Andy Kaufman, que eran amigos en realidad, porque Andy Kaufman tenía todo arreglado. Eran amigos, pero nadie sabía. El loco fue y peleó contra un tipo, no sé qué, papá, que es el mismo, que se interpreta a sí mismo en la película. Y no lo aguantaba más y lo agarró a trompadas. Sí, lo agarró a trompadas en el rodaje porque, o sea, claro, Sí, de verdad. se ponía en ese papel de tirarle, tipo, le tiraba agua a él y a la Le novia, decía les cualquier cosa a la pegaba, esposa. tipo, salía y Sí, sí. les revoleaba el tráiler y era como, llegó un momento que lo pudrió al tipo y lo agarró a palos, de verdad, en el rodaje. Claro, por eso que estas cosas como que se empiezan a mezclar, porque aparecen. Claro, es como los que se reales. desdibuja La que hace el constantemente documental el límite. Es la novia. Es de Andy la Kaufman. novia de la película, que es la que fue novia de Kurt Cobain. Courtney Love. Courtney Love hace de la tipa que después hace el documental. ¿Cómo Pará, para? me Me mareé, perdí. me O sea, la novia en la película. ¿La de Jim and Andy o Man of the No, Moon? la de Man on the Moon, el personaje Sí. es quien después hace el documental. Ah, sí. ¿Y la que consigue las imágenes? Todo el tiempo estaba filmando. Claro, siempre se estuvo Claro. filmando. Pero viste que en un momento creo que arrancaba el documental diciendo como que estas imágenes Lo que pasó como que fue ahora que- la liberaron, Claro, algo así. porque Porque estaban por él lo contrato, porque cuenta. había sido tan quilombado. Claro, es que Jim dice que Universal Ahí va, prohibió eso. que esas Claro. imágenes vieran la luz en su momento, en el momento que se grabó la película, porque, claro, lo hacían quedar como No, un no, pelotudo no, a Le, Jim le Carrey. dijeron lisa y llanamente, no queremos que esto salga Claro. porque vas a quedar como un imbécil. Vas a quedar como Claro. un pelotudo y no queremos, porque además, si no le va a ir mal a la película, y prohibieron que ese material saliera a la luz. Por eso sale muchos años después. Sí, Y- casi 20 años después. Claro, pero me parece súper interesante que salga porque eso, vos Obvio. es como que también viendo el documental volvés a ver la película, porque es literalmente el Sí. documental de cómo Van de se la grabó mano, una ¿no? película, y es increíble, o sea, está completamente desdibujado el límite de dónde está qué personaje, ¿no? Y cómo él lo llevó, o sea, al máximo, o sea, totalmente exprimido. Y cómo es esto, él reflexionaba después sobre cómo cuando las cámaras se apagaron, la gente le había pasado muy mal, la gente del rodaje, durante el rodaje, por esto que él hacía, pero terminan todos llorando al final, porque Claro. es como que... Pasás como el orto. O sea, pero llorando tipo de emoción, ¿entendés? Sí. Porque, no sé, se terminaron como hasta encariñando con estos tres personajes, o sea, con Claro. Jim, con Andy, con Sí, Tony. sí, con su trabajo Y terminan con su... todos llorando, te muestran en el último día de rodaje. Y nada, eso. Me parece espectacular cómo se desdibuja el límite y el laburo de él, ¿no? De cómo se metió para interpretar a esta persona
Y también pone como un poco en cuestionamiento esto de ser actor de método, de si está bien, si la está salud mal. mental que atraviesa eso. Claro, porque también eso, vos estás comprometiendo tu salud mental Obvio. Sí, siendo un más actor de método, porque te estás metiendo demasiado en la vida de otra persona y es como que vos te terminás sintiendo como esa persona y no lográs eso, disociar como, esta persona es el personaje y esta persona soy yo. Claro. Sí, es un trabajo que no. Me parece que no sé qué piensan ustedes de los actores de método. Ayer con Fede hablábamos de Jeremy Strong, por ejemplo, Sí. en Succession, que Claro. sabemos que fue, o sea, que hizo un trabajo de actuación de método y o sea, como que se ha dicho, por lo que se ha dicho, en la interna no gustaba mucho que él fuera un actor de método porque estaba como que no Bueno, es que. no estaba tan bueno lo que se generaba en el set. Yo creo que en ese caso es como que hay dos opiniones que me salen, que es, bueno, que ese método no entorpezca una producción, un rodaje o el trabajo con otro actor, y después un cuidado personal, la salud mental. Si esas dos cosas están cuidadas, ¿viste? Digo, cada uno usará como decía Troncoso el otro día, cada uno tendrá sus herramientas, su valijita de herramientas imaginarias Obvio. que cae en el rodaje. Mientras que eso, que no entorpezca, ¿viste? Estos casos son casos muy extremos que, Obvio, que hacen claro. que toda una lógica de rodaje sea difícil de transitar. Y es difícil filmar, ¿viste? Es cansador, mucho tiempo. Claro. Sí. Me parece un buen capítulo de Visión Global esto del método Actor de contra método. Bueno, otro sí, tipo total, podemos. de actuaciones. Yo quiero Sí. mostrar nomás que traje 2 DVDs, uno que tiene las 2 películas de Ace Ventura, del año 94 y del año 95, y después traje una de un compilado de las 4 películas de Harry el Sucio. Dirán, ¿por qué trajiste una de Eastwood. Harry el Sucio si no tiene nada que ver con Jim Carrey? Digo, sí, porque Jim Carrey se hizo mega famoso por imitar a este señor, y en la última película llamada Deadpool, que es El Hoyo de la Muerte, Sí. Jim Carrey actúa. Muy bien. ¿Tá? Y ahí se encontró con la persona que de imitarla se hizo tan famoso. Un detalle más de eso. Jim Carrey estaba tan metido en Andy Kaufman que Andy Kaufman había tenido una hija fuera de su matrimonio, Ay, sí, en la también secundaria, que le terrible. había dado una adopción, que la llevan al rodaje y Jim Carrey habla con esa niña como si fuera Andy Kaufman, Ay, que sí, es estaba terrible muerto. eso es terrible. Hacía 10 años, más de 10 Montón. años. Qué locura. Por eso, para encontrar la dimensión de todo lo que hizo, y Jim Carrey claramente quedó muy afectado en su salud mental Sí. por esto y por otras cosas. ¿Alguna cuestión más de Jim Carrey? Yo estoy contento de que lo hayamos homenajeado en esta más de una hora ya que llevamos de programa. La verdad que se lo merecía y nos abrirá la chance a que hagamos otros. También si lo quieren dejarnos en los comentarios, ¿no? Sí. Recomendarnos algún actor, lo que Actriz. sea que quieran. Sí, obvio, actor, actriz, lo pueden hacer. Un juego para cerrar. A ver. Esta vez lo que vamos a hacer es, ¿en qué película uruguaya ven a Jim Carrey? O sea, puede ser 25 o Adwick y no sé qué, ¿y en qué personaje? Haciendo qué personaje de qué Bien. película uruguaya ven a Jim Carrey. El tema es qué faceta de Jim Carrey Bueno, tomás, pero ahí vos decís, ¿verdad? agarro Jim Carrey de la que máscara quieras. con Está. no sé qué. Yo, por ejemplo, si querés, a mí me gustó mucho en su momento Alelí, de Leticia Jorge, Sí. que son los hermanos que se juntan Sí, ahí con al Néstor tema de la Busini. herencia, con Néstor Busini. Yo lo pondría a hacer ahí de Néstor Busini, pero no agarraría un Jim Carrey recontra gracioso, sino Un que agarraría 2010. uno más dosificado. Sí, puede ser el de Eterno Resplandor, perfectamente, que hasta va más con el tono a veces que le damos a las narrativas acá en otra era, o podría ser perfectamente el de Truman Show también. Yo te agarraría a Jim Carrey del medio 2000ero, pero previo a Eterno, no sé qué tenés por ahí. Todopoderoso. Irene, yo y mi otro yo. En Todopoderoso, Irene, buenísimo. mirá, te agarro el de Irene, que tenía el corte medio milico. Sí. ¿No? ¿Era ese? Sí. Sí, Tenía un corte claro. re milico. Y te lo meto en Clever, haciendo de Hugo Piccinini. Piccinini. Todo pelado, ¿viste? Piccinini. Mirá, voy a una serie uruguaya Piquinini. del año 2000 y poco, llamada Sí. Uruguayos Campeones. Sí. De América y del De mundo. Israel Adrián Caetano sobre, Sí, Caetano, sobre sí, sí. Rampla. Y en un momento Carlos Belloso hace de un técnico súper loco y medio mala onda. Y lo veo en esa etapa de mentiroso a Jim Carrey haciendo del personaje Bien. que hizo Carlos Belloso en Uruguayos Campeones. O sea, muy bien. ¿Rochu? Yo lo veo en Re Locos y Repasados, ¿es? Sí, lo de Facal, Re Locos y Manuel Facal. Repasados. Haciendo de personaje furtado podría ser. Sí.
Está muy bien. El Jim Carrey No sé a cuál de los Jims bueno, el de la veo, máscara pero- puede ser, el de la Sí. máscara puede Sí. ser el de... Tiene algo de Ventura también puede ser. Ace Ventura. Sí, 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 sí. O sea, con esta camisa es, Sí, es sí, Stifler. sí, sí, Hoy sí. estoy bien Bueno. luqueado a lo Ace Ventura. Les quiero decir otra cosa. Hoy hablamos de Truman Show, que para mí Sí. es una de las mejores de Jim Carrey en cualquier Top 2. intra general, digamos. Sí, sí. ¿Y saben dónde se puede ver? ¿Dónde? En Mercado Play, la plataforma de streaming de Mercado Libre, y es un golazo porque no tiene ni suscripciones ni cosas raras, la podés bajar en la tele, pim, ponés la película y la ves, no te preguntas nada, tuc. Ves Truman Show, si te quedaste con ganas de verla, entras a Mercado Play y la podés bajar en la televisión de tu casa, te sentás en el sillón, la buscás y te ves tremenda película. También está Irene, yo y mi otro yo, de Muy Jim bien. Carrey, o una serie de eventos desafortunados, una de mis favoritas, que hace de varios personajes, Sí. que está muy bien, así que se ¿Tenés pueden dar una tremenda favorita? panzada. La máscara, Bien. por supuesto. Y si estás en Mercado Libre, ya que estabas en Mercado Play, te querés comprar una camisola medio a lo Ace Ventura, tenés la del Fabri ahí, que la podés encontrar seguramente por la tienda. Por Con supuesto. el código Fabri tenés un 20%. Un de 20%. Descargar Mercado Play, lo mejor para ver. Ahora sí, muchachada, muchas gracias por compartir este rato para hablar de Jim Carrey. Muchas Gracias a Gracias. ustedes, un placer. Vieron que se puede venir la máscara 2, ¿eh? La máscara, no la aberración que hicieron después, sino Sí. la máscara 2 con Jim Carrey y Cameron Díaz. Ojalá que se concrete. Me vuelvo Recontra crazy. estoy ya. Cameron volviendo al cine, por Sí. favor. Gracias por acompañarnos de ese lado, dale suscribir y en este mismo canal de YouTube de Topic vas a encontrar todos los episodios de Visión Global y los otros programas de la programación de Topic, @topic.media, ahí vas a encontrar todo el contenido de información, entretenimiento y demás que ofrece esta plataforma digital, pero tenemos una canción para despedirnos. ¿sabes? Yo soy azul, yo soy azul. Esto es loco de vos. Yo soy Este es Coco Chahue. Y Jim Carrey tiene cositas en común. Y Paola Bianco era el naranja. Podés darlo Por así. eterno resplandor. Vamos a explicarle a hablamos Fede del que azul. todavía no entendió usted. También podíamos darnos despedido con Cuban Pete. Sí, o yo pensé que iban a con- poner la de la máscara, pero bueno. Ay, ¿cómo es que se llama la de La la de máscara? Sí, esa. Confieso que me costó, Cuban Pete. me costó Sí, que te voy a agarrar sacar la idea, ¿eh? maracas, Llegué a tarde ver. al chiste. No, el recuerdo, borraste ese recuerdo. No, mal. O pueden usar Hey Pachuco también, no se me colgué con esto de la máscara. Vamos, Ruth. Gracias, Fede, gracias Montanari, gracias Trollón. Será hasta el jueves que viene. Chau, chau.